Desayunos de Radio Universidad. Un espacio de análisis y reflexión donde la política, lo cultural, lo social y otros temas de interés se abordan con profundidad y criterio. Hoy martes desayunamos con Yenane Villanueva Monge y Ani Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora, cada 15 días que estamos Ani Pérez y yo. Siempre es un placer comunicarnos a través de este espacio. Recuerde que también estamos en las redes sociales de Desayunos, además de Canal 15, de la UCR, a través de YouTube. Además, es otra posibilidad. Como decía, siempre es un placer acompañarles en este espacio. Ani no estará en esta ocasión con nosotros, pero retoma en nuestro próximo programa en 15 días. Es un martes que, según la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional, va a ser lluvioso y ya se activaron las alertas, principalmente por dos fenómenos. Tenemos la onda tropical número 44 y el empuje frío número 3, que afectarán varias localidades de nuestro país, sobre todo el Caribe y la zona norte, menos, pero sí afectando el Valle Central y el Pacífico Norte. Bueno, vamos a continuar con la segunda entrega de la serie Desayunos Voto 2026. Las entregas se van a extender hasta las elecciones del próximo año y buscan analizar los diferentes temas cruciales para el electorado, que debe tener propuestas específicas en esos temas que le preocupan. Hoy el centro de la discusión es el modelo económico. ¿Qué proponen las candidaturas presidenciales? Participan con sus propuestas en formato de video Luis Amador, de Integración Nacional, Douglas Camaño, de Alianza Costa Rica Primero, Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático y Social, y Ronnie Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, dado que las 4 primeras ya participaron en el programa pasado. Es decir, vamos siguiendo una lista por orden alfabético y además incorporamos en cada programa 4 candidaturas presidenciales. Generación de empleo, costo de vida, crecimiento económico, talento humano, polos de inversión. ¿Cuál es el modelo económico que proponen las diferentes candidaturas a la presidencia? Y para el análisis nos acompañan 2 voces académicas y expertas que ya han estado con nosotros, precisamente porque estamos tratando de turnar. Y en esta parte, en este tema económico, también son realmente voces académicas y que han estado sobre este asunto. Además son economistas. Roxana Morales, economista, máster en Economía del Desarrollo, con énfasis en gestión macroeconómica y políticas públicas, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, ex vicerrectora de Administración de esta Casa de Estudios y coordinadora del reciente informe sobre dinámicas laborales pospandemia en Costa Rica 2019-2025. También está Jaime García, economista, director regional del Índice de Progreso Social para América Latina, director de Impacto y Sostenibilidad de INCAE, asesor global senior del Social Progress Imperative. Ha liderado la implementación de proyectos en más de 2,000 territorios en Brasil, Colombia, Costa Rica, India, México, Sudáfrica y Estados Unidos, además de colaborar en iniciativas para la competitividad y la sostenibilidad. Bueno, y le vamos a recordar que puede hacer sus comentarios y consultas llamando al 2234-3233. También tiene la posibilidad de hacerlo a través de nuestras redes sociales. Roxana, Jaime, gracias por acompañarnos. Yo en este espacio les digo que tengo tiempo de no venir justamente a la radio, aquí estar desde la radio, sino que lo hacemos desde la virtualidad. Yo también, bueno, en este caso también desde la virtualidad, pero yo aquí en la radio. Así que siempre es un placer estar en Radio Universidad, en las instalaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias y un gusto compartir con ustedes nuevamente un espacio acá.
Buenos días, Diana, Roxana, y un gusto estar con ustedes y con todos los que nos escuchan. De nuevo, gracias por acompañarnos. Hablábamos y decíamos que en este programa vamos a dedicar a la economía, al modelo económico que proponen las candidaturas presidenciales. Pero empecemos por hablar qué podemos entender por modelo económico y hacia dónde se ha estado dirigiendo el país y si hay claridad o no, a dónde o desde dónde empezar antes de poner los videos. Roxana. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Como una introducción para saber de qué vamos a conversar hoy, más o menos qué es un modelo, ¿verdad? Un modelo de desarrollo que normalmente nosotros trabajamos en las clases más introductorias de economía, ¿verdad? Y bueno, y tiene que ver precisamente con aquel conjunto de lineamientos o acuerdos que una sociedad utiliza para poder organizar los recursos que posee, ¿verdad? Tanto económicos, sociales, políticos, culturales e incluso ambientales, ¿verdad? Que ahora es muy importante. Y a partir de esa organización es que se busca lograr un progreso o alcanzar un progreso que satisfaga las necesidades de la población, ¿verdad? En ese caso, tenemos, digamos, a lo largo de los últimos 2 siglos, digamos, o 2 siglos y medio, tenemos algunos modelos de desarrollo, digamos, más significativos. El primero de ellos era un modelo agroexportador tradicional que se concentraba prácticamente en 2 productos, ¿verdad? Piña, banano y café, ¿verdad? Principalmente a inicios de los años de 1900 y terminó más o menos en 1948. Luego pasamos a un modelo un poco más industrializado, en el caso de la industrialización por sustitución de importaciones y un Estado más benefactor. En este caso va más o menos de 1950 a 1980. En aquel momento recordemos que se crearon varias empresas del Estado, CODESA, CNP, varios monopolios estatales, ICE, INS, algunas instituciones, y era un Estado mucho más participativo de la actividad nacional económica. Luego vinieron algunos problemas, particularmente en temas financieros o de finanzas públicas, y obligó a llevar un ajuste estructural en la década de los 80, donde tuvimos la participación del Fondo Monetario, el Banco Mundial, con aquellas políticas, ¿verdad?, para poder reestructurar la economía. Y luego viene el modelo actual, ¿verdad?, que inicialmente tenemos el de diversificación exportadora, donde tenemos un modelo de apertura comercial. Este inicia más o menos en los años 90 del pasado siglo, y lo que busca es la inserción internacional, ¿verdad? Y en este caso tenemos el desarrollo de las zonas francas, ¿verdad? Que es muy importante en este modelo, en la década, cuando se aprobó esta ley en los 90. Y actualmente tenemos un modelo más vinculado a desarrollo sostenible, economía verde, pero siempre en la parte de apertura comercial, ¿verdad? Nosotros somos una economía pequeña, muy abierta al exterior, y todos estos modelos han tenido sus pros y sus contras, ¿verdad? Ahora podríamos concentrarnos más en el modelo actual, ¿verdad? Que es lo que nos interesa en este momento, y precisamente cómo visualizan estas personas candidatas a la presidencia que nosotros podemos mejorar ese modelo o cambiarlo, ¿verdad? Porque de todo tipo de propuestas hay. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad?, conocer un poquito de esta historia, aunque sea muy rápido, para poder entrar en el análisis que tenemos para el día de hoy. Jaime. Sí, ahí más para complementar un poco la buena descripción que hace Roxana. Un modelo económico o de desarrollo debemos de verlo como cuál es esa propuesta estratégica que nos hace un partido político o un candidato respecto al tipo de país que se quiere construir. Como cualquier estrategia hay que tener una visión, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, y después es cómo lo vamos a hacer, cuáles son los programas, los proyectos y cuáles son los recursos que necesitamos para lograr llegar a esa visión que normalmente en los países que mejor lo han logrado en términos de ingreso y de prosperidad, son visiones que van más allá de solamente 4 años, sino que suelen ser visiones de mediano y largo plazo. En ese sentido, lo que ha hecho Costa Rica a lo largo de los últimos años, aquí me voy a enfocar desde los 90s, ciertamente una liberalización y apertura comercial. Somos un mercado pequeño,
necesitamos del mundo para poder vender nuestros productos y para también poder adquirir productos. De manera que los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica, China y la Unión Europea marcaron la pauta en los 90 y principios del siglo XXI. Segundo, promoción de la inversión extranjera directa. Representa algo así del 5% del PIB. Es la inversión que en los 90 se catapulta principalmente por la entrada de Intel y el desarrollo de estos clústeres tecnológicos, que son un reflejo también de lo que decía Roxana, de ese cambio en la transformación productiva hacia sectores de mayor valor agregado, que responde a una visión país, a una estrategia en donde los diferentes sectores se alinean para crear las condiciones que atraen este tipo de empresas. Y ahí solo para ponerlo también con esos contrastes regionales, solo hay 2 países en América Latina que han logrado transformarse productivamente de productos agrícolas o mineros tradicionales a productos y servicios de valor agregado como dispositivos médicos, servicios computacionales, etcétera. Uno es México y el otro es Costa Rica. Nadie más. La mayoría de los países de América Latina todavía dependen de producción agrícola o producción minera. Algunos de maquila muy básica, maquila textil. De manera que Costa Rica marcó sí un parteaguas respecto a su región. Cuarta parte importante del modelo de desarrollo que ha seguido Costa Rica. Un papel activo del Estado en educación, en salud, pero también en sostenibilidad. Cuando Costa Rica se vende hacia el mundo, no solamente se vende como un país donde se puede invertir, sino también como un país que cuenta con un capital natural y con unas estrategias de sostenibilidad que le permiten posicionarse como un campeón en términos de energía renovable, en términos de biodiversidad, y eso le permite también atraer otro tipo de actividades económicas o potenciar otro tipo de actividades económicas como el turismo sostenible, del cual también Costa Rica se diferencia del resto de la región. Y finalmente, un aspecto importante de cualquier modelo de desarrollo es cuáles son la estructura institucional que me va a favorecer la implementación de este modelo. Y en ese sentido, Costa Rica se ha diferenciado también del resto de la región y se ha promovido como un país estable políticamente, estable socialmente, donde las leyes me permiten crear la certidumbre para que las inversiones generen sus rendimientos. Entonces, eso es, en pocas palabras, lo que ha hecho el modelo de desarrollo costarricense en los últimos años y cómo ese modelo también nos ha diferenciado respecto a América Latina. Ahora, mencionaban también el papel del Estado, es decir, un Estado fuerte, instituciones fuertes, pero también ha estado en el centro de la discusión, es decir, hasta dónde debe o no debe llegar ese Estado. Con el panorama que tenemos en estos momentos, ¿creen ustedes que vuelva a ser también el eje del modelo de la economía o de las propuestas también de los candidatos, qué hacer con algunas instituciones o que se ponga sobre el tapete un tema que siempre ha sido álgido para el país por la importancia que han tenido y el papel que han desempeñado estas instituciones estatales y el Estado como tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, yo creo que definitivamente pues hay algunos grupos que abogan por menos Estado, ¿verdad? Una menor participación. Bueno, ya lo hemos visto también en varias de las propuestas donde proponen, valga la redundancia, vender el BCR, que es una de las áreas que han venido estando, digamos, en comentarios de varios políticos a lo largo de los últimos años. Hay otros que no, ¿verdad? Que más bien impulsan que sea y se mantenga el Estado participando en ciertas actividades. Pero lo cierto es que por lo menos en las propuestas que hemos visto hasta ahora, no hay un cambio radical, ¿verdad? No observamos un cambio radical en este modelo, más bien me parece que es fortalecer el modelo y en algunas áreas, yo creo que ahora vamos a ver un poco de las propuestas que nos hacen, si hay algunos cambios, ¿verdad? Hay algunos relacionados, pero en realidad no nos dicen cómo, ¿verdad? Cómo van a realizar esos cambios, pero en realidad el modelo de apertura se mantiene, el modelo de atracción de inversiones, el sostener las zonas francas, el sostener la inversión extranjera directa, el tema ambiental, ¿verdad? Que es muy importante también. Creo que esto se mantiene y la participación del Estado
bueno, yo creo que ahí sí hay un tema crucial que tiene que ver con la sostenibilidad financiera. Es decir, cómo logramos todo lo que le pedimos que nos haga el Estado, cómo logramos financiarlo. Y ese tema a veces se nos queda un poquito, ¿verdad? Rezagado, porque a veces queremos hacer mucho como Estado, pero no decimos de dónde vamos a obtener los recursos para hacer todas esas inversiones. Entonces, ese es un tema, yo creo, muy importante, no tanto en si queremos o no Estado, porque yo creo que todo lo queremos. El tema es cómo vamos a financiar esas necesidades que estamos teniendo y esas actividades que estamos pidiéndole al Estado. Jaime. Definitivo. Ahí el diablo está en los detalles. Y si bien es cierto que las propuestas hablan de hacer un Estado más eficiente, no están hablando de grandes cambios estructurales, también está esta restricción presupuestaria que tiene actualmente el Estado para poder realmente cumplir con sus bienes, con sus servicios que se requieren para el funcionamiento de la economía y también para el funcionamiento de la sociedad costarricense. Recordemos que la relación deuda del gobierno respecto al PIB está cerca del 59.7%. Sí ha bajado respecto a los niveles que alcanzamos durante la pandemia por arriba del 60%, pero estamos muy lejos de las proporciones de deuda que teníamos antes de la gran recesión, la crisis del 2008-2009, donde llegamos a estar en casi un 20%. Y si nos echamos más atrás, casi nunca habíamos pasado el 40%. De manera que estamos en un escenario en donde está bastante restringida la capacidad del gobierno para poder utilizar sus recursos en grandes obras estructurales. Si nos comparamos con países de la región, y siempre me gusta hacer esas comparaciones para vernos hacia adentro, pero también vernos en contraste hacia afuera. Por ejemplo, Chile, un país con un nivel económico un poco más alto que nosotros, pero con un nivel de desarrollo humano y progreso social muy similar. Su gobierno tiene un nivel de deuda del 42.7% y se ha mantenido con una estabilidad que teníamos antes de estos cambios que se dieron en la gran recesión. Si nos comparamos, por ejemplo, con Uruguay, Uruguay sería el contraste. Uruguay, al contrario, está con niveles muy similares a los nuestros. Por supuesto, son contextos distintos, pero nos ayuda a entender de qué lado podemos estar y hacia dónde podemos hacer nuestra estrategia. Y en ese sentido, endeudarnos más de esos niveles se ve muy complicado. El Salvador es el contraste extremo aquí en Centroamérica, que está con niveles del 87.6%, y sabemos que tiene un problema de crecimiento económico en donde el Estado no puede hacer la diferencia justamente por esas deudas. Entonces, quizás aquí la pregunta no sea Estado más grande o más pequeño, sino quizás la primera debe ser cómo hacerlo más eficiente. Uh-huh. Ahora, vamos, tenemos las intervenciones, solicitamos a 4 candidatos y candidatas que nos dieran los lineamientos generales de lo que podría ser el modelo económico en caso que llegaran a la presidencia de la República. Les consulto a ustedes, ¿prefieren ver 2 primero y luego otros 2 o vemos los 4 y escuchamos los 4 de una vez? Yo creería que los 4 de una vez para luego perfecto. hacer el análisis y el contraste de todas las propuestas. Vamos Exacto. con los 4. Primero, bueno, vamos a ver a Luis Amador de Integración Nacional, Douglas Camaño de Alianza Costa Rica Primero, Ana Virginia Calzada de Centro Democrático y Social y Ronnie Castillo de Aquí Costa Rica Manda. Recordemos que las 4 primeras, vamos en un orden alfabético, ya participaron en el programa anterior con el tema de seguridad. Los vemos entonces. Que proponemos es un modelo que tiene al ser humano en el centro y se preocupa por habilitar el acceso a las oportunidades. Eso significa de empleo inicialmente, pero también oportunidades de educación, de salud, de recreación, etc. Ese modelo se basa en poder desarrollar zonas francas fuera de la GAM, en las zonas rurales, en proximidad a Guanacaste, a Punta Arenas y a Limón. Adicionalmente, se basa en fomentar la transformación de nuestro sector agrícola en un sector agroproductivo de alimentos terminados, trayendo mayor tecnología y modernización para ellos.
que las universidades se genere una incubación de empresas a través de proyectos de innovación y tecnología, donde en participación del Estado con las empresas y la universidad podamos emplear a las personas que están estudiando una carrera universitaria dentro de un proyecto, dentro de una pequeña empresa, y que eso pueda convertirse en una pyme que después se pueda digitalizar y pueda vender sus servicios o sus tecnologías en un mercado más amplio a nivel mundial. Se basa también en una exploración y explotación de recursos naturales que le permitan al país financiarse para poder pagar por la modernización de su infraestructura para que el país sea competitivo y pagar también para apoyar todos los programas sociales en paralelo. Finalmente se basa en el modelo educativo de reforma curricular, donde impulsaremos el ser bilingües y que los muchachos y muchachas al salir del colegio, en lugar de seguir con el enfoque memorístico, lo transformen en un modelo donde desarrollen y implementen sus destrezas y habilidades. Ese modelo de desarrollo económico significa que al explotar los recursos naturales le alivianamos la carga financiera a las empresas, bajamos los costos de producción de la electricidad y beneficiamos a todo el sector formal empresarial. En el modelo económico que nosotros promovemos en Costa Rica, primero está, uno, la economía real por encima de la especulación. Esta promueve el fortalecimiento de sectores productivos nacionales, agricultura, industria local, transporte, energía, turismo sostenible frente a los intereses financieros o especulativos. Mi enfoque es de trabajo, producción, valor agregado costarricense como base de la estabilidad social. El segundo punto es una soberanía económica. Debemos defender la independencia de Costa Rica frente a la dependencia externa, apostando por un modelo donde Costa Rica se alimente, se transporte y se sostenga a sí misma. Esto incluye reducir vulnerabilidades en importaciones energéticas y crédito y recuperar los márgenes de decisión nacional frente a presiones externas. Como tercero, una justicia productiva. Este no es un modelo asistencialista, sino de equidad mediante oportunidades reales, que quien trabaja y produce viva con dignidad. Yo en la movilidad social a través del trabajo, no en la perpetuación de la pobreza con subsidios. Cuarto, el Estado debe ser eficiente, no inflado. Defiendo un Estado fuerte en su rol estratégico, pero eficiente, transparente y libre de clientelismo. Debe ser un motor de desarrollo, no de obstáculo. Recuerden, el gasto público solo se justifica si genera producción, empleo o bienestar tangibles. Quinto, yo creo en la transición de sistemas inteligentes y nacionales. Yo apoyo la modernización energética y tecnológica, pero con lógica de país, no como algo de moda. Defiendo una transición justa, que no quiebre sectores productivos, ni cargue los costos sobre los más pobres. Y sexto, y para mí uno de los más importantes, es lograr un humanismo económico que coloque a la persona y al país en el centro del cálculo económico. El crecimiento solo tiene sentido si se traduce en esperanza, empleo, dignidad y cohesión social. El dinero debe dejar de ser un fin y debe volverse en una herramienta para el bienestar nacional, porque Costa Rica es primero. Estábamos escuchando y viendo, para quienes nos siguen por redes sociales, a Douglas Camaño, el primero Luis Amador, y ahora vamos a ver y escuchar a Ana Virginia Calzada de Centro Democrático y Social y Ronnie Castillo de Aquí Costa Rica Manda. Que vive una encrucijada. Tenemos talento, recursos y tradición democrática, pero la prosperidad no llega a todos los bolsillos. El modelo económico que proponemos parte de una convicción clara: la economía debe tener rostro humano. No se trata solo de hacer crecer los números, sino de mejorar la calidad de vida de cada persona en cada región del país. El plan económico del Partido Centro Democrático y Social
se basa en 3 grandes ejes. Primero, reconstruir una economía justa, innovadora e inclusiva, donde el crecimiento se traduzca en empleos de calidad, salarios dignos y servicios públicos eficientes. Un Estado inteligente que quite obstáculos a quienes producen y proteja a quienes más lo necesitan. Segundo, impulsar una prosperidad compartida con acciones concretas como fomentar la competencia para bajar el costo de vida, fortalecer las pymes, cooperativas y productores locales, invertir en infraestructura y conectividad fuera de la gran área metropolitana y formar talento nacional para los empleos del futuro. Y en tercer lugar, mantener una hacienda pública sana, responsable y justa. Esto significa combatir la evasión fiscal con tecnología, reformar el sistema tributario para que quienes más tienen aporten más y asegurar que el dinero público se use con eficiencia y transparencia. Nuestra visión es clara. Aspiramos a una Costa Rica donde abrir un negocio sea sencillo, en donde el crédito llegue a las pequeñas empresas, donde las regiones florezcan y la prosperidad sea sustentable y sostenible y además equitativa. Porque como he dicho en otras ocasiones, la verdadera riqueza de un país no está en las cifras, sino en la dignidad de su gente. Gracias. Durante mucho tiempo nos han vendido la idea de que el desarrollo son solo cifras, gráficos y crecimiento a cualquier costo. Nosotros lo hemos vivido y este modelo ya no funciona. Deja gente atrás, agota nuestros recursos y roba nuestro futuro. Por eso, hoy les presentamos una propuesta diferente, una propuesta valiente, la economía regenerativa. ¿Qué significa eso? Significa pasar de un sistema que extrae a uno que restaura, que no solo busca ser sostenible, sino que también regenera activamente nuestros suelos, nuestros ríos y nuestras comunidades. Queremos una economía que no le quite a la tierra, sino que le devuelva a la vida. Esto no es un sueño, es un plan concreto con herramientas reales. Vamos a crear un fondo soberano de inversión estratégica, para que el dinero de todos los costarricenses se dedique a proyectos que realmente transformen el país. Vamos a valorar nuestra naturaleza como lo que es, nuestro tesoro ecológico nacional. Por primera vez nuestro capital natural será administrado con seriedad y transparencia, no como un gasto, sino como una inversión. Vamos a conectar Costa Rica con Panamá en una comunidad económica binacional, porque nuestra soberanía se fortalece con la integración inteligente, no con el aislamiento. Vamos a impulsar hubs de innovación en todo el país, para que el talento joven no tenga que irse a buscar oportunidades fuera, sino que las encuentre aquí mismo en el país. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Vamos a tener una soberanía alimentaria real, apoyando a nuestros agricultores con tecnología de punta. Vamos a producir energía limpia como el hidrógeno verde para ser líderes en descarbonización, pero también tecnologías de transición como el gas natural. Vamos a llevar medicina regenerativa a la caja para devolverles la esperanza a miles de personas que están en listas de espera. Vamos a reinventar nuestro turismo con una oferta de inmersión y regeneración que beneficie directamente a las comunidades. Este es el camino. No es fácil, pero es el correcto. El camino que construye prosperidad de verdad, la que se siente en el bolsillo, pero también en la seguridad, en la salud y en el orgullo de ser costarricense. Este es el momento de decidir. ¿Seguimos igual o damos el salto hacia adelante? Les invito a formar parte de esta generación que transformará Costa Rica, porque aquí la última palabra la tiene el pueblo, porque aquí Costa Rica manda. Escuchamos y vimos primero a Luis Amador de Integración Nacional, Douglas Camayo de Alianza Costa Rica Primero, Ana Virginia Calzada de Centro Democrático y Social y Ronnie Castillo de Aquí Costa Rica Manda. Y recordamos que en cada programa que hacemos Ani Pérez y yo aquí de Desayunos estamos incluyendo 4 siguiendo una lista de las candidaturas presidenciales por orden alfabético. Hoy tocamos el tema de economía con 4 candidatos y candidatas. Ahora sí, vamos al análisis. Empecemos por las coincidencias. Hay una insistencia también que uno dice, bueno, yo creo que todos tienen esa intención, pero de ahí a hacerlo, a concretarlo, hay
un gran camino que pasa justamente por el modelo económico. Y hablan de rostro humano, es decir, para qué los números si la persona no está en el centro de esos números. Empezamos, Jaime. Bueno, Yanane, eso me gusta porque, bueno, como sabes y como lo he compartido aquí con los que nos escuchan otras veces, yo impulso la iniciativa del Índice de Progreso Social, que es esta iniciativa que lo que busca es poner justamente a las personas como el fin del crecimiento económico, que es parte de toda esta tendencia a nivel global que se llama más allá del Producto Interno Bruto, lo cual se refiere a aspectos sociales, de salud, de libertades, de oportunidades. Eso es una tendencia global que inició desde el 2008, que se formaliza a través de Stiglitz, Amartya Sen, premios Nobel de Economía, Fitoussi, economista francés. Ahora, cuando uno analiza ya las propuestas, uno dice, bueno, sí, hablan de poner al hombre, al ser humano en el centro, pero no queda muy claro realmente cuáles son ese modelo concreto que me va a ayudar a que tenga mejor salud, a que tenga mejor educación, a que tenga más libertades y oportunidades. Sí hay un alineamiento claro respecto a la equidad territorial. Creo que eso es uno de los grandes retos que existe en el modelo costarricense actual, en esas grandes brechas que hay entre el centro del país y las costas y las fronteras, tanto en términos económicos como en términos de calidad de vida, medido por cualquier indicador. Y aunque las propuestas hablan de llevar innovación, de llevar hubs, de llevar actividad económica, se habla poco de logística, se habla poco de capital humano, se habla poco de infraestructura que harían viable realmente mejorar esas desigualdades territoriales. Algo que tienen en común también prácticamente casi todas, mantener ese modelo de atracción de inversión extranjera directa, aunque es cierto, la propuesta, hay una propuesta ahí de Douglas Camaño que habla sobre quizás moverse un poco más hacia la soberanía nacional y moverse más hacia una economía más fuerte a lo interno, que suena también muy atractivo en el discurso, pero la manera en la que se han desarrollado las industrias que están encadenadas a nivel global con Costa Rica, nuestro nivel de consumo, pues no parece ser que fueran factibles. En el resto de los puntos convergentes, yo creo que esos serían los principales. Uh-huh. Nada más para agregar, Douglas Camaño hablaba también de una especie de economía circular, ¿verdad? Que es otro tema que ha estado a nivel mundial, es decir, la economía tratando de recuperar y de utilizar todo. Pero seguimos con lo que ha apuntado también Roxana. Bueno, yo creo que, vamos a ver, me parece que todos coincidimos con el diagnóstico, es decir, el diagnóstico en el sentido en que Costa Rica es desigual, en que tenemos problemas de concentración del crecimiento económico, pero particularmente cuando hablamos de zonas francas en la región central del país o en el gran área metropolitana, junto con la inversión extranjera directa, ¿verdad? Tenemos digamos, brechas educativas importantes, tanto a nivel nacional como entre el sector público y el sector privado. Tenemos necesidades de formar capital humano, es decir, si queremos seguir apostando por una economía y por, digamos, innovadora y por un desarrollo económico de mayor valor agregado, pues ocupamos una mayor formación profesional. Yo creo que todos coinciden con eso. Es decir, el modelo creo que continúa en el que estamos, es prácticamente lo que se visualiza. Sí hay en el caso de Costa Rica manda este modelo que menciona Ronnie Castillo de la economía regenerativa, que va un poco más allá de la economía sostenible, ¿verdad? Sino más bien es de regenerar el sistema. Me parece interesante en el tema de Luis Amador, que plantea más bien el extractivismo, ¿verdad? Me pareciera a mí, donde más bien es financiar al Estado mediante la
los recursos naturales o la explotación de recursos naturales, y por el otro lado, más bien, Ronnie plantea más la economía regenerativa, ¿verdad? Pero en realidad, a nivel de desarrollo y modelo de desarrollo, creo que todos vamos en la misma dirección y con algunos matices, ¿verdad? Pero como decía Jaime, no queda muy claro el cómo pretenden lograr eso, ¿verdad? Me parece que por lo general, y bueno, y en 2 minutos de video cada uno es muy difícil, ¿verdad? Es las aspiraciones que tiene cada candidato de igualdad, de equidad, de eficiencia, y todos la tenemos, ¿verdad? Siempre, como decía Jaime también, el diablo está en los detalles, en cómo vamos a lograr eso, y por lo general uno no ve propuestas de cómo van a financiar eso, porque siempre van a ocupar recursos. Ahora, si extendemos un poquito la mirada, no solamente con estas 4 candidaturas, pero sí con esta visión, incluso que ustedes tienen de las propuestas y de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas que hay. Si extendemos esa mirada, ¿realmente hay diferencias, ideológicas? ¿Hay alguna marcada? Es decir, ustedes pueden, en términos generales, decir si todas van por esa misma línea, ¿o hay una diferencia ideológica marcada en esto que se propone? Jaime. Yo, la que más a mí me llamó la atención en términos de los contrastes es justamente el cómo entendemos nuestro capital natural. Ciertamente tenemos esa visión de una economía extractiva de los recursos naturales que iría en contra de la marca país que hemos estado promocionando y posicionando en las últimas décadas, que han hecho que Costa Rica sea un país diferente respecto a América Latina. También me salta mucho la atención que cuando hablamos, y es Ronnie Castillo, cuando hablamos de esa economía regenerativa, él habla del gas como un combustible de transición. Así es como se ha promocionado en economías en donde su estado de dependencia de los combustibles fósiles es muy alta. Por ejemplo, que se utiliza carbón, se utiliza petróleo, se utiliza para generar electricidad, entonces se utiliza el gas para disminuir las emisiones. Ya Costa Rica, ya en términos de su matriz sostenible eléctrica, ya está por arriba del 90%. Eso no suena muy compatible con un modelo regenerativo. Entonces, curiosamente, donde más diferencias hay es en esta parte de la sostenibilidad ambiental y nuestra competitividad verde. Yo ahí sí veo un choque fuerte, incluso aunque dentro de las propuestas se hable de economía regenerativa, no es tan claro que esté alineado con las buenas prácticas de un país que ha sido un referente en estos temas. Ese es el primer punto. En otro aspecto importante, sí se habla de productividad y sofisticación económicas, pero no se está hablando de cómo mi propuesta está alineada con los cambios globales. Creo que estamos viendo, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, las grandes mega inversiones en los data centers. Me preocupa que haya una desconexión respecto a cómo se encuentra Costa Rica en ese contexto global. No se mencionó la transición demográfica, en donde tenemos por un lado una Costa Rica que cada vez está haciéndose más vieja y una Costa Rica en los cantones con menos actividad económica que sigue siendo joven. Eso debería estar parte dentro de la propuesta económica, sin duda. No se habló del cambio climático, de mitigación y de adaptación en los diferentes sectores, que es otra también de las grandes tendencias que nos están pegando. Así que sí, me preocupa que estemos haciendo propuestas viéndonos nada más hacia el centro, hacia nosotros mismos y obviando los impactos de las grandes tendencias globales que marcan la tendencia económica y social, no solamente de América Latina, sino también de Costa Rica. Roxana. Sí, me parece, coincido, ¿verdad? Por lo menos en lo que vimos en los videos, precisamente la mayor diferencia está en el tema ambiental y incluso en cómo financiar el Estado, ¿verdad? Porque como mencionaba ahora,
llama la atención el caso de Luis Amador, que dice que aprovechemos los recursos naturales para financiar infraestructura y programas sociales, ¿verdad? Estaría pensando en explotación de qué, ¿verdad? Porque tampoco hay mayor información sobre qué es lo que vamos a explotar de recursos naturales a nivel interno. Es decir, aquella Costa Rica verde, sí habría un cambio radical en el modelo en caso de presentar una propuesta de este tipo. En el caso del Centro Democrático Social de la Virginia Calzada, menciona lo que es, ¿verdad? Históricamente se dice es, hagamos una reforma fiscal donde el rico pague como rico y el pobre como pobre. Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Va a plantear alguna reforma fiscal donde vamos a tener nuevos impuestos o vamos a generar ingresos adicionales? Bueno, menciona un poco por el lado de reducir la evasión fiscal, pero bueno, ¿qué significa eso? Ahí es donde habría que ver los detalles. Lo que sí coincidimos nosotros, por lo menos desde el Observatorio Económico y Social, que lo hemos venido señalando, es que al menos la reforma fiscal que se hizo en el 2018 ya tocó techo, es decir, en temas de recaudación. Tenemos que generar nuevos ingresos para financiar los gastos que estamos eh, necesitando, ¿verdad? Temas de educación, cómo vamos a fortalecer la educación si no tenemos más ingresos. Yo creo que un tema crucial que habrá que preguntarle a todas las candidaturas es cómo van a financiar esas propuestas o qué van a dejar de hacer para hacer lo que están proponiendo, ¿verdad? Porque, como mencionaba Jaime, estamos también en un nivel de deuda bastante alto. Tenemos una recaudación fiscal, como mencionaba, que tocó el techo, es decir, o ponemos más impuestos o hacemos más eficiente el gasto, pero ese hacer más eficiente por lo general significa también recortar en algunas áreas para poder fortalecer otras, ¿verdad? Tenemos el tema de seguridad nacional que ya se ha venido destacando. De hecho, hace unos días que se presentó, creo que el índice de competitividad, ¿verdad? Uno de los temas más importantes es el tema de seguridad nacional que nos está poniendo en jaque la economía y el desarrollo del país, ¿verdad? Tanto a nivel interno como también a nivel turístico, que es un motor muy grande para nosotros, ¿verdad? Una apuesta que ha hecho en el modelo de desarrollo Costa Rica, que es la atracción de turismo. Entonces yo creo que sí es importante considerar estos aspectos. En los otros candidatos se habla de inversión, de gasto, pero no se dice de dónde se va a obtener, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de aquí Costa Rica manda, de Ronnie Castillo menciona un fondo soberano para inversión estratégica y administración de capital natural. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? ¿Qué vamos a dejar de hacer? ¿Verdad? Yo creo que ese es uno de los temas más importantes, es cómo hacemos lo que estamos proponiendo si no tenemos más ingresos, o Bueno, y sabemos que eso, la reforma fiscal no es popular, ¿verdad? Nadie eso, está... eso es lo que iba a mencionar, es decir, que a veces se evita, ¿verdad? Hay claridad hacia dónde ir, pero se evita hablar esos temas que han sido también muy sensibles, sobre todo, bueno, en esto se ha discutido sobre el papel que podría tener las zonas francas, eso ha estado en discusión, también lo que se genera fuera de fronteras de nuestro país, ¿verdad? En cuanto a rentas. Entonces, es un tema que en realidad no se toca directamente y como bien decía Roxana, ya se llegó al techo de la reforma fiscal, que tampoco llegó a meter el diente en estos temas. Vamos a dar espacio a algunas consultas que nos hacen, así que para que vayan apuntando. Nos dice Jimmy Bolaños, pregunta, ¿tienen algún documento e infografía de ese análisis de modelo económico en las propuestas de los planes de gobierno? De ser así, de ser afirmativo, indicar dónde se puede conseguir. Nos dice si hay alguna posibilidad de ver o por lo menos de cómo analizar, herramientas para analizar las propuestas. Nos dice, todavía no he escuchado un análisis de las propuestas, ventajas y desventajas. Esto nos lo dijo al inicio del programa. Ya hemos escuchado algunos, el análisis también. Nos dice Carl Villalobos, de lo explicado entiendo que en cualquier modelo económico, vamos a ver aquí, que en cualquier modelo económico que se ponga en práctica, la educación es vital porque si se invierte un 8% del PIB en educación, según las reiteradas pruebas PISA, salimos siempre pésimo, entonces cualquier modelo económico que se quiera implementar fracasaría por un deficiente plan
educativo. ¿Qué ha ocurrido? Nos dice Javier Iglesias, dice un foro más de ataque al gobierno. Nos dice Luis Rivera, las presidencias ejecutivas de las empresas públicas deben desaparecer por completo por una gerencia. Aquí nos habla de la posibilidad por una gerencia general y fortalecimiento de las empresas públicas para que vuelvan a invertir. Queremos una caja de seguro social y un régimen de personas y un ICE y un INS, el AIA y Recope más competitivos y que puedan hacer inversión, quitarle las amarras de las empresas públicas que le pusieron los comerciantes de la política. Carlos Gutiérrez habla de una candidata, excelente, de doña Ana Virginia, nos dice Aide Tífer. Javier Iglesias, algún logro, esto se refiere a lo que mencionaba del gobierno actual. También nos dicen, hay que decir qué quieren hacer, pero también cómo y con qué recursos, lo hemos mencionado. Luis Rivera, una mano de obra mal pagada no rinde por las congojas para llegar a fin de mes con un salario básico actual, que es la que está creando desigualdad y pobreza. Estos discursos suenan generales. Como ciudadano me pregunto cómo la clase política y empresarial de este país va a enfrentar la crisis que ya está viviendo el modelo que por casi 3 décadas ha vivido este país, un modelo de atracción de inversiones, del boom de instalación de zonas francas. Ese modelo ya está haciendo aguas desde la llegada de Trump y políticas proteccionistas. Hay que replantear el modelo. Y ese replantear nos agarra en medio de una crisis social y política tremenda. Seguimos también, Luis Rivera, nos metieron en la cabeza para atraer empresas, los salarios deben bajar, o sea, precarización del salario. Excelente análisis, nos dice Carlos Gutiérrez. También nos dicen el modelo económico que ha implementado el gobierno actual ha dado resultados con indicadores económicos. Vamos a ver cómo un país es verde si asesina ecologistas e indigenistas. ¿Qué peso tiene el crimen organizado en la economía formal? Son algunas de las interrogantes y también comentarios que hemos recibido. Tenemos la última parte del programa para tratar de analizar algunas de estas consultas y comentarios que nos hacen. Jaime, ¿por dónde empezar? Yo creo que un tema que se ha mencionado por ahí es el de la educación, que está muy ligado justamente con ese sentir de que para atraer inversiones hay que tener mano de obra barata. El modelo económico de Costa Rica no ha pasado por ahí. Las propuestas, al menos las que vimos, creo que no hablan de eso, y yo espero que no se esté mencionando el vender al país como un lugar de mano de obra barata. Ese tipo de estrategias no han funcionado. México, por ejemplo, lo intentó contra China en el 2000, cuando China entra a la OMC, y en ese entonces China era mucho más barato por mano de obra respecto a México, casi un 100%, y el plan de China se enfocó en creación de valor. Hoy China es más caro en mano de obra que México, y tuvo más crecimiento China que México en esos aspectos, porque China apostó por algo similar a lo que hizo Costa Rica, una transformación productiva hacia el valor agregado. Creo que es por ahí donde nos tenemos que ir. No mano de obra barata, sino sí mano de obra calificada y competitiva. Y es ahí donde me preocupa también que no se esté reflejando lo que otros sectores ya están viendo. Tenemos un cuello de botella muy fuerte en el capital humano calificado. Si bien es cierto que el sistema educativo ha tenido problemas y ha estado fallando, por ejemplo, en las pruebas PISA, como lo dice el Estado de la Nación, que antes nos competíamos con Chile, que era el mejor de América Latina, y ahora vamos contra Perú, que está en la media tabla. Lo cierto es que sí existía un pool de capital humano que estuvo alimentando estos clústeres de valor agregado. Pero las últimas encuestas, por ejemplo, la ENADEL, la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, nos dice que dentro de las empresas se pregunta cuáles son las razones por las que un puesto vacante es difícil de ocupar. Y el 66% de las respuestas
dicen porque no se tienen las habilidades que se solicitan. La segunda es los postulantes no cumplen con la escolaridad. Es decir, ya nos agotamos ese capital humano calificado que alimentaba este modelo, que permitió una movilidad social. Cuando uno va por las zonas francas, una de las grandes preocupaciones es necesitamos más mano de obra calificada. ¿Cómo lo podemos acelerar? Y ese es uno de los temas que va de la mano con los salarios. Necesitamos más capital humano, mejor capital humano, y eso significativamente se va a transformar también en mejores salarios porque estoy ligado a actividades de alto valor agregado. Y creo que dentro de las propuestas no se está hablando de que el capital humano que necesitamos ya llegó a un techo y que necesitamos quizás nuevas medidas, no solo desde el Ministerio de Educación Pública, no solamente desde el INAH, sino tal vez trabajando con alianzas público-privadas para poder aumentar esa capacidad de la sociedad costarricense para generar valor agregado. Esa es una de mis preocupaciones y creo que va de la mano con algunos de los comentarios que nos acabas de leer, Diana. Roxana. Sí, muchísimos comentarios muy valiosos. Yo creo que coincidimos en varios de ellos. Tal vez uno de los temas digamos, 2 o 3 temas que me parecen muy importantes. El primero, por lo general hablamos acá de una persona que está presentando propuestas, pero ¿quiénes están detrás de esas personas? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el equipo de gobierno? ¿Son partidos sólidos? ¿Tienen una visión clara de su modelo de desarrollo? ¿Verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Muchos de estos partidos, habíamos hablado que hay personas que lo utilizan como taxi, ¿verdad? Nada más que se inscriben en el partido y lo utilizan como plataforma para postularse a una presidencia o a una diputación y en realidad no tienen muchísima claridad de cuál es la visión del partido, digamos, político. Yo creo que eso es muy importante. Recordemos que un gobierno no es una persona, son muchísimas personas y una sola persona no puede, vamos a ver, no puede hacer todo lo que propone si no tiene ese equipo que lo acompañe, que lo respalde y que esté en la misma línea de lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante. En el tema de educación, desde el observatorio también hemos venido señalando, precisamente ahora hablábamos con Jaime sobre la encuesta continua de empleo, ¿verdad? ¿Qué nos dice esa encuesta continua de empleo? Cada vez hay menos personas trabajando en el país, hay más personas que se salen de la fuerza de trabajo, es decir, que pasan a la inactividad, muchas de ellas porque son adultas mayores, es decir, ya están alcanzando una etapa de vejez, y también muchas mujeres que se están retirando del mercado laboral también por temas de cuidado. ¿Qué es lo que nosotros nos preocupa? Bueno, queremos una economía donde tengamos una mano de obra más calificada, pero tenemos ahora menos cantidad de personas en el mercado laboral, ¿verdad? Tenemos una educación que ha sido de muy baja calidad en los últimos años, donde estamos llegando, bueno, ya lo mencionaba el informe del Estado de la Educación, con personas que llegan a la educación universitaria con un nivel educativo pues muy bajo, y queremos que estas personas se inserten en el área STEM. Bueno, ¿cómo hacemos? Si tenemos serios problemas en estas áreas, las personas no quieren estudiar en áreas STEM, muchas de ellas, lógica, matemática y demás. Bueno, entonces, ¿cómo creamos esa fuerza de trabajo que nos están demandando las empresas de mayor valor agregado, ¿verdad? Que efectivamente hay un descalce entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿verdad? Que también lo hemos venido señalando, donde las empresas les está costando conseguir mano de obra, a pesar de que nosotros queramos invertir más y atraer más inversiones, pues las empresas no van a encontrar suficiente mano de obra en el país. Y viene de lado también el otro, que es la seguridad social, ¿verdad? Que tenemos esa población que se está envejeciendo, que sale del mercado laboral, que requiere más necesidades o más atenciones de seguro de salud, que requieren muchos de ellos pensiones del régimen no contributivo, porque en muchos casos en la etapa laboral de su vida no cotizaron a la seguridad social. Tenemos un Estado que ha venido reduciendo la inversión social, entonces ocupamos recursos para poder financiar esa seguridad. Una caja también, cuando tenemos una deuda del gobierno a la caja elevadísima, que si la sumamos a la deuda pública, o que ahora mencionaba Jaime, pues obviamente vamos a superar el 60%, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto, que ese es otro reto importante,
reconocer esa deuda automáticamente, aumentar la relación deuda-PIB y generar pues, mayor afectación a las finanzas del Estado, pero una deuda que hay que reconocer porque necesitamos fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces hay una serie de temas que van quedando ahí en el camino, que esperamos escuchar propuestas más concretas en los próximos días, ¿verdad? De los candidatos presidenciales. Ya para cerrar, hay un instrumento que lo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones con los planes. El electorado tiene esa posibilidad de revisar los planes de gobierno ya directamente. Y muy, muy breve, Jaime y Roxana también, si quisieran analizarlo, ¿hay alguna herramienta a partir de la cual poder analizar? Que ustedes digan, bueno, es de fácil manejo, algo que pueda ayudar en esto. Muy breve para ir cerrando. Jaime. Bueno, yo aquí lo que recomiendo es inteligencia híbrida. Es decir, están ahí los programas, yo ya los revisé todos, son PDFs, algunos de entre 56 y hasta 166 páginas, de manera que lo que yo recomiendo es, veamos cuáles son los pilares de un buen modelo de desarrollo. Talento humano, estabilidad política y legal, estabilidad económica e incentivos, proximidad a mercados estratégicos y compromiso con la sostenibilidad, para redondear un poquito lo que ha hecho Costa Rica. A partir de eso, podemos generar un prompt en donde utilicemos alguna de las inteligencias artificiales que tengamos y así vamos evaluando estos documentos, siempre leyéndolo, y así podemos quizás ir generando ya un proceso de evaluación más rápida de todos estos PDFs que vamos a dedicarnos los expertos a analizarlos y estudiarlos, pero que el ciudadano le va a costar trabajo. Entonces yo recomiendo utilizar este tipo de herramientas siempre con el matiz de la inteligencia humana. Muy rápido, Roxana, porque aquí ya Karina nos está haciendo, la productora ya nos está haciendo señales para terminar. Bueno, lo cierto es que a la población no le gusta leer, ¿verdad? Y no le gusta buscar a detalle información. Yo creo que el papel que tienen ustedes, los medios de comunicación, es fundamental y nosotros aprovechar esas oportunidades. Yo creo que es lo más importante y cualquier tipo de medio de comunicación, ¿verdad? Nosotros podemos informarnos de esta forma. Bien, muchísimas gracias, Roxana. Roxana Morales de la Universidad Nacional, Jaime García del INCAE. Gracias también, ya para cerrar, Carlos Gutiérrez, que nos dice excelente análisis, y Noé Jiménez, excelente periodismo. Sigan por ese camino. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos y nos escuchamos en 15 días, pero Desayuno sigue todos los días. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Desayunos de Radio Universidad. Un espacio de análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional. Sintonícenos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en la 96.7 FM, Canal 15 UCR y Facebook Live de Radio Universidad.